noches, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios en esta noche? Amén, ahí donde está, dale un saludito, abraza al hermano, declárele bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, le damos la gloria al Señor porque Él nos da este privilegio de estar en este lugar predicando su palabra, porque a eso es lo que Él nos ha enviado, a hablar su palabra, a proclamar su santo nombre, a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Y hoy tengo ese privilegio de traer esa palabra en su nombre y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Santo Espíritu. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Ahí donde estamos, vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Él porque Él es el que todo lo puede y el que todo lo hace posible en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos, Señor, porque eres tú el que todo lo hace posible, bendito Dios. Gracias porque me has dado este privilegio, Señor, de poder hoy predicar tu palabra en este lugar, bendito Dios de los cielos. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de los que hoy están en este lugar, de los que hoy dispusieron ese tiempo y están disponiendo su corazón, su oído para escuchar tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que seas tú glorificándote en ella, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de ellos, Señor, y que esta palabra hable a la necesidad de cada uno, la necesidad de cada uno que hoy traemos, bendito Dios. Que esta palabra sea, Señor, como ese espejo, bendito Dios, que nos muestre cómo estamos hoy, Señor, cómo estamos parados delante de ti, cómo nos hemos vestido delante de ti en este día, en este caminar contigo, Padre. Yo me hago a un costado, bendito Dios, y te pido que seas tú guiándome a través de tu Santo Espíritu, que sea tu Espíritu Santo colocando esta palabra en mi boca, bendito Dios, para exhortar, para redarguir, para levantar en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Rey, aquí estamos y aquí te decimos, henos aquí, Señor. Queremos escuchar tu palabra en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a colocarnos cómodos. Vamos a ir al libro o a la carta de Romanos capítulo 6. Amén. Hoy el Padre me ha regalado una palabra muy bonita y me le ha colocado un título que es un trabalenguas. Dice este trabalenguas, que es el título del tema de hoy: lo que éramos, lo que somos por Cristo y lo que no debemos ser, de ser para no volver a caer. ¿Cómo es que dice? Lo que éramos, lo que somos por Cristo y lo que no debemos de ser para no volver a caer. Lo vamos a encontrar aquí, vamos a leerlo desde el capítulo 5. Vamos a ver cómo Pablo le está hablando a esta iglesia romana, a esta iglesia de los romanos, a este pueblo romano. Y vemos que Pablo les está diciendo, les está dando unas instrucciones de cómo éramos, de cómo somos hoy y de cómo debemos seguir viviendo, de cómo debemos seguir llevando nuestra vida en Cristo Jesús. Vemos en el capítulo 5, versículo 12, que Él nos está hablando a través de su palabra, y le vamos a colocar el título, ese subtítulo a este empezar de la palabra, y le vamos a colocar lo que éramos. ¿Qué éramos nosotros antes? En el versículo 12 vemos que dice: por tanto, como el pecado
entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué éramos nosotros antes? Pecadores. Pecadores, ¿cierto? Antes andábamos en el pecado, antes estábamos andando en ese pecado que nos apartaba de las cosas del Señor. Dice en esta versión, me gusta leerlo, hacer el paralelo, dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, perdón, estoy leyendo el 1, es el 12, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, ¿cierto? Eso fue lo que produjo el pecado de Adán, la desobediencia de Adán. Vemos que por la desobediencia de Adán, que fue el primer pecado del mundo, el pecado pasó a todos los hombres. Todos nacemos pecadores, nacimos con ese pecado. Aún los que están naciendo hoy, están naciendo con ese pecado, porque fue el primer pecado que vimos en el mundo, el que cometió Adán, esa desobediencia, y por ese pecado nos apartamos del Señor. Por ese pecado no éramos mirados por el Señor, porque la palabra dice que el Señor no mira donde está el pecado. El Señor no pone su mirada donde está el pecado. El Señor aparta su rostro de donde está el pecado. Si nosotros vemos en la cruz esa palabra, esa sexta palabra, yo creo que fue cuando Jesucristo le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo se sintió solo, porque sintió que se había apartado del Padre, que el Padre le había quitado la mirada, porque el Padre ya no estaba viendo a Jesús, sino que estaba viendo el pecado. Pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad, no el de Jesús, sino el de toda la humanidad, el que cargó Jesús. Amén. ¿Cierto? Entonces vemos acá que eso éramos nosotros. Antes andábamos en esos delitos, en esos pecados, ¿cierto? Antes lo mismo era un pecado que dos, que tres, que cuatro. Siempre cometíamos esa barbarie. Y vemos en el versículo 13 y en el versículo 14 que nos dice la palabra, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no han pecado, en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces estamos viendo, mis hermanos, algo muy tremendo, que desde antes de que existiera la ley, existió el pecado, porque el pecado viene desde el principio. Entonces, ¿por qué supimos nosotros que lo que cometíamos nosotros era pecado? Cuando empezó a llegar la ley. La ley empezó a mostrarnos a nosotros qué era pecado. La ley empezó a mostrarnos a nosotros cómo transgreíamos, cómo éramos transgresores, éramos pecadores de tiempo completo. ¿Por qué? Porque empezó a existir la ley que Moisés nos enseñó cuando decía no robar. Cuando la ley dijo no robar, porque robar es pecado, ahí empezó el pecado a abundar. Cuando la ley dijo no adulterar, porque en ese entonces se adulteraba, se robaba, se mataba. Pero ¿qué pasaba? Dice, porque antes de que la ley existiera, todo el mundo pecaba, pero como no había ley, nadie era culpado de pecado, y reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Como no existía ley, no existía pecado. ¿Qué pasaba? Usted cometía un pecado, él cometía un pecado, ellos cometían un pecado, y en el año llevaban, según el pecado que cometían,
Ellos llevaban una torta, un becerro, un macho cabrio, es que se dice, pastor, o cabrío, llevaban una paloma, llevaban tórtolas, según fuera un epo de harina, según fuera el pecado, así mismo tenían que llevar para pagar el pecado. Pero no era porque era el pecado, sino porque era lo que se había puesto en el pueblo. Entonces, cuando vemos que la ley llega, empieza la ley a decir, es pecado esto, ojo por ojo, diente por diente. Estamos viendo que la palabra dice que es cierto que la gente ya pecaba desde antes de que se entregara la ley. Mis hermanos, el pecado ha existido. El pecado ha existido siempre. Y por ese pecado que existió desde el principio de Adán, vemos nosotros que fuimos enemigos de Dios. Fuimos enemigos del Señor. Vivíamos como enemigos, porque dice la palabra en el versículo 10 del capítulo 5 de Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros antes éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos de Dios? Por el pecado que cometíamos. Ese pecado que nos ha acechado siempre, ese pecado que nunca nos ha dejado, ese pecado que siempre quiere vivir tocando las puertas de nuestra vida y que nosotros accedemos, porque lastimosamente nosotros accedemos. El enemigo nos coloca el escenario de pecado y nosotros accedemos. La carne nos llama al pecado y nosotros accedemos. El deseo de nuestros ojos, porque el pecado entra por nuestros ojos y nosotros lo aceptamos. Así eran esos tiempos. Vivían en pecado y tiempo tras tiempo vivían en pecado hasta el día de hoy y hasta el día de mañana y hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Va a haber pecado en la tierra. Va a haber pecado en la tierra. Y a través de ese pecado, nosotros fuimos llamados enemigos de Dios. Fuimos apartados de la presencia del Señor. Si nosotros vemos al principio de las Escrituras, cuando se habla de Adán y de Eva, vemos que cuando ellos cometieron pecado, ¿qué pasó? Fueron sacados del paraíso. A mí me daba risa en estos días porque cosa tan rara, yo haciendo este tema, y en el colegio escuché a una estudiante que le decía a un compañero, ay, ¿qué hubiese sido de nosotros si no hubiese existido la mujer? Y el muchacho le contesta, no nos hubiéramos ido del paraíso. La dejó callada. Existiéramos los hombres en el paraíso, pero la mujer también fue hecha, fue creada por el Señor de la costilla de nosotros, ¿cierto? Pero entonces vemos que nosotros fuimos enemigos del Señor. Pero hay alegría en nuestro corazón, mis hermanos, porque viene la segunda frase, lo que hoy somos. Lo que hoy somos. Y hoy somos justificados por el Señor. Hoy, a través de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados, redimidos del pecado. Y lo vemos en el versículo 1 del mismo capítulo 5 de Romanos, cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Aquí nos está diciendo, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Yo les voy a preguntar a ustedes, mis hermanos, ¿qué hizo Jesús por nosotros?
le voy a preguntar a mi hermana Ángela, ¿qué hizo Jesús por nosotros? Amén, amén. Mi hermano Walter, ¿qué hizo Dios por nosotros para justificarnos? Amén. Entonces, vean lo que nos está diciendo la palabra. Quitó una pared que nos separaba del Padre. Amén. Gloria a Dios. Ese velo se rasgó. Se rasgó el velo. En el nombre de Jesús. Porque aquí lo vemos en el versículo 10. Éramos enemigos del Señor, ¿cierto? Pero cuando Él vino y nos justificó, Él vino y murió por nosotros, ¿cierto? Murió en esa cruz por nosotros, fuimos justificados a través de Él. ¿Pero por quién? Por la gracia de nuestro Padre, por el amor que el Padre tiene. Envió a su Hijo por nosotros. Aquí está diciendo la palabra que fue por medio de la fe que nosotros tenemos en Dios. Y de este pedacito yo quiero hablarles, mis hermanos, de esta fracción de palabra, fe. ¿Qué significa para el pueblo de Dios fe? Porque es que nosotros hablamos de fe, de fe, de fe, pero ¿qué es la fe para el pueblo de Dios? ¿Qué es la fe? ¿Cómo llevamos nosotros esa fe? ¿De qué manera estamos llevando nosotros esa fe? Porque la fe es creer en el Señor, confiar en el Señor. Y si nosotros decimos que confiamos en el Señor, es porque tenemos que vivir como Él nos está enseñando a vivir. Pase lo que nos pase, así nos pase lo que nos pase, tenemos que vivir como Él nos enseñó a vivir. Esa es la fe que tenemos que llevar nosotros. Pero nosotros decimos, no es que yo tengo fe que el Señor esto, no es que yo tengo fe que el Señor esto. Pero muchas veces esa fe sale de dientes para afuera. El mismo apóstol lo declaró, el capítulo 10. Dijo que la fe viene por el oír. Y el oír la Por el palabra. oír la palabra de Dios. Es ahí donde la fe de nosotros va creciendo. A medida que usted y yo escuchamos la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y a cada uno de nosotros nos convence de justicia, juicio y pecado. Porque primero vino la palabra y tuvimos que creer, pero fue el Espíritu Santo el que nos convenció a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Entonces ahí vemos esa fe que tiene que llevar el verdadero pueblo de Dios. Creer que lo que estamos viviendo en Cristo Jesús, ese es el verdadero camino. No dejarnos convencer de lo que el mundo nos quiere mostrar. No dejarnos convencer de lo que la carne nos quiere dar. No dejarnos convencer de lo que el escenario de tentación que nos está colocando el enemigo en todo tiempo, en todo momento. Nuestra fe, ¿cuál es nuestra fe? Que aunque no tengamos plata en el bolsillo, no tengamos con qué pagar de pronto el arriendo, los servicios, pero que llegue, porque no falta el enemigo, no falta el momento que le van a decir a uno, vea, vamos a hacer esto, o lo otro, o venga, hagamos este trueque y le damos lo de los servicios. O venga, yo voy a jugar el chance, o venga, yo voy a jugar la lotería, o venga, yo voy a hacer esto, me voy a meter a las maquinitas, me voy a hacer, ¿cierto? ¿Para qué? Para conseguir el arriendo o los servicios. Tengo 300 pesos, me voy a meter en la maquinita a ver si me da lo de los servicios. Porque lo he visto, mis hermanos, no en el pueblo de Dios, pero lo he visto en personas comunes del mundo. Cuando no conocemos del Señor, hacemos esas cosas. Pero si nosotros como pueblo estamos haciendo estas cosas, no tenemos fe en el Señor. No tenemos fe en Jesucristo, porque Él dice, confía. Vamos a leer, lo voy a leer así rapidito, el Salmo 37. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oiga lo que dice la palabra en el 5.
encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Tenemos que encomendar a nuestro Señor, a nuestro Padre, el camino, nuestra vida. Porque es que, vuelvo y le digo, mis hermanos, yo a veces escucho al pueblo que fe, y hablan de fe, y mucha fe, y esto con fe, pero los ve uno haciendo otras cosas que no llevan nada a la fe, no es el camino de la fe que tenemos que llevar. Entonces, aquí vemos que por la fe que nosotros tengamos en Dios, fuimos justificados. Por esa fe que el pueblo hoy tenga en Dios, vamos a ser justificados de nuestros pecados. Es que yo era drogadicto, pero yo tuve la fe de que el Señor me iba a sacar de esa drogadicción. Yo tuve la fe de que iba a dejar ese camino y que iba a caminar con Jesucristo, y que caminando con Jesucristo ya iba a dejar de ser drogadicto, y gloria a Dios, dejé de ser drogadicto porque tuve esa fe y fui justificado en el Señor. Aleluya. Y así todos nosotros, en lo que le hemos fallado al Señor, por lo que vinimos a los pies de Cristo, cuando nosotros dejamos ese pecado con fe, que el Señor nos va a levantar, a guiar, a ser personas nuevas, ahí estamos siendo justificados, mis hermanos. Dice el versículo 6, que cuando éramos débiles e incapaces de salvarnos, Cristo vino y murió por nosotros. ¿Cierto? Cuando nosotros éramos débiles, yo no voy a leer esa palabra porque aquí hay algo muy interesante, mis hermanos. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí el pastor ha dicho mucho, ¿quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los impíos, mis hermanos? Los cristianos que se han apartado de la palabra del Señor, los que hoy caminan sin el Señor, los que hoy un día caminaron, trabajaron, vivieron para el Señor, pero hoy lastimosamente tienen los ojos puestos en el mundo, han puesto sus deseos en las cosas del mundo, en los deleites del mundo, en los deseos de la carne, y se han apartado del Señor. Y la palabra dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y vamos a ver el versículo 8 cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí ya está hablando de todos nosotros, de todo el pueblo gentil, de los judíos, de todo el mundo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo vino a mostrarles, a morir por el impío, por el pueblo, ese pueblo que no lo reconoció, ese pueblo que lo abandonó, ese pueblo que lo entregó, ese pueblo que lo mató. Pero también vino a mostrarnos a nosotros que a través de su muerte, a través de su sangre, nosotros también podíamos ser justificados, aún no siendo pueblo de Dios, aún no siendo ese pueblo judío. Nosotros también podíamos ser justificados por el Señor. Y a eso vino Jesucristo, a mostrarnos esa salvación, a mostrarnos esa justificación a través de su sangre. La palabra nos está mostrando en el versículo 2, dice, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo leo en esta versión, mis hermanos. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría de participar de la gloria de Dios. Fue por Él, fue por nuestro Señor Jesucristo.
Fue porque nuestro Señor, nuestro Padre, tanto ha sido el amor de nuestro Padre que envió a su Hijo para reconciliarnos con Él, para justificarnos, para hacernos justos, porque a través de nuestro Señor Jesucristo Él nos mira como justos. A través de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó, Él nos está mirando como justos, mis hermanos. Pero es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia de nuestro Padre. Yo quiero mostrarles algo, mis hermanos, cuando está hablando la palabra en el capítulo 5 y nos está mostrando la gracia. ¿Qué es la gracia, mis hermanos? Pastor, ¿qué es la gracia? La gracia de nuestro Padre. Regalo inmerecido. Un regalo inmerecido, ¿cierto? Pero yo veo aquí en el versículo 20 y en el 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿cierto? Cuando el pecado desde Adán hasta los días de nosotros vino, y cada vez más grande el pecado, más grande, más pecado, la gracia de nuestro Padre sobreabundó ese pecado. Él dijo: este pecado no para, ya van a ser salvos, es por la gracia mía, porque yo se las voy a regalar, porque ya el pueblo no va a ser justificado por sí solo, es por mi gracia, por mi favor. Entonces vemos acá que dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para que viva eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. La gracia de Dios es la que hoy tiene que reinar en nuestra vida, mis hermanos, no el pecado. Vemos a un Pablo, mis hermanos, enseñándoles a este pueblo de romanos, de esa iglesia romana, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué éramos nosotros cuando estábamos en el pecado, antes de conocer a Jesucristo? Vivíamos en delitos, en pecados, vivíamos muertos, éramos enemigos del Señor. Vemos aquí que Pablo está mostrando qué era el pueblo de Dios. ¿Qué era ese pueblo de Dios? Porque lo está hablando es por el pueblo de Dios. No lo está hablando por la gente de afuera. Lo está hablando es por el pueblo de Dios. Ese pueblo que desobedeció, ese pueblo que no quiso seguir a Jesucristo, ese pueblo que lo crucificó, lo mató. Pablo aquí les estaba enseñando, les estaba diciendo: esto éramos nosotros antes, pero hoy hemos sido justificados, y hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue por el amor del mismo Dios que nos tiene, porque envió a su Hijo a morir por nosotros. Tanto fue el amor de Dios que envió a su propio Hijo, porque Él vio que nosotros mismos no podíamos salvarnos. Éramos débiles ante el pecado. Ahora vamos al capítulo 6 de Romanos y vamos a ver lo que Él quiere que nosotros seamos y lo que no debemos de ser, para no apartarnos otra vez del Señor. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? ¿Tenemos que perseverar en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cierto que no? Pablo lo dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es tremendo, porque Pablo les está mostrando el pecado, cómo entró, por dónde entró, qué éramos cuando éramos pecadores, ¿cierto? Y mostró que ya éramos justificados, que ya somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vuelve y les hace la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, aunque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros,
derramó la sangre por nosotros, vamos a seguir perseverando en ese pecado, en el que antes traíamos, en el que antes nos llevaba lo que éramos antes. Por eso la palabra dice que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, mis hermanos. O sea que si Cristo murió por nosotros, ¿por qué tenemos que volver a tomar el pecado? ¿Por qué tenemos que volver a llevar el pecado en nuestra vida? Dice la palabra, en ninguna manera, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos pecando de nuevo? Vemos en el pueblo de Dios, mis hermanos, cómo nos olvidamos de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Vemos muchas veces cómo seguimos, ¿cómo se puede decir? El rudimiento del mundo, el caminar del mundo. Nosotros queremos seguir. ¿Para dónde van los cristianos? Para dónde va Vicente. Porque queremos seguir el pecado, queremos vivir caminando hacia el pecado. El Señor nos sacó, nos levantó, nos limpió, nos lavó, nos dio vestiduras nuevas. Pero muchas veces nosotros como pueblo, la iglesia del Señor, no camino a la libertad solamente, la iglesia completa del Señor quiere poner la mirada donde no tiene que ponerla. Por eso hoy vemos hermanos apartados de las cosas del Señor. Por eso hoy vemos pueblo de Dios, soldados de Dios apartados del ejército, desertando de las filas del Señor, porque se dejan nuevamente seducir de la mentira que pone Satanás en nuestros corazones. Atrapan esos dardos que la palabra dice en Efesios capítulo 6, que Satanás vive mandando dardos de fuego. Esos dardos de fuego nos están llegando a la mente, a toda hora en nuestra mente, para que esos dardos que llegan en nuestra mente bajen a nuestro corazón y ahí se efectúe el pecado. Y cuando, yo siempre lo he dicho, mis hermanos, el diablo manda, vamos a poner un ejemplo así cercano, puede mandar 100,000 dardos en el día. Usted no sirve para nada, usted es esto, vea que lo echaron por flojo, vea que usted es esto, vea que usted lo otro, vea que usted no sé qué, vea que Dios no lo mira a usted, Dios lo desecha a usted, Dios, cierto, Él a toda hora, y si Él conoce nuestras debilidades, nos está mandando dardos, vea, dardos, y con uno, mis hermanos, con uno que Él logre penetrar en nuestras vidas, con uno que nosotros le atrapemos, un dardo de fuego que nosotros le atrapemos a él, yes, ganó. Se siente victorioso, porque es un cristiano que va a caer, porque es un cristiano que se va a apartar, porque es un cristiano que no va a caminar más con Dios en un tiempo, hasta que Dios vuelva y lo tome. Es un cristiano que se le va a bajar la moral, porque lastimosamente nuestro corazón es así, y lo digo porque lo tengo como testimonio con un hermano. Le hablábamos la palabra, estábamos en tiempos de oración, le leíamos la palabra, hacíamos devocionales, y un día dejó de leer la palabra y de estar en los devocionales, y le pregunté: mi hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué? Un hermano en sangre, ¿por qué no está con nosotros otra vez en la palabra? ¿Por qué no lo veo leyendo la palabra? No, hermano, la verdad es que he cometido pecados que me da vergüenza pararme de frente del Señor. Entonces, ¿qué estuvo haciendo mi hermano? Le tomó un dardo. Ese dardo que penetró, él lo tomó y ahí lo mandó. Y hasta el día de hoy, aunque oramos por él y sabemos que él está en la promesa, por el momento camina sin el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que cuando el Señor quiere hacer de nosotros personas buenas, Él quiere que nosotros cambiemos nuestra vida.
Él quiere que nosotros como cristianos no volvamos a perseverar en ese pecado, porque eso es una mentira, que si entonces yo peco y peco y peco, no es que la gracia del Señor, no es que la misericordia del Señor, no, es que la misericordia y la gracia del Señor también tienen un límite. Yo lo he hablado mucho con nuestro pastor y pastor, llega el día y se ha leído aquí en la palabra y el pastor lo ha predicado. Aquí el Señor le ensancha el camino. Ese es el camino que usted quiere coger. No me quiere hacer caso. Bueno, mi hermano, quiere andar tras sus dioses. Vaya, mire a ver si esos dioses le van a dar o van a hacer con usted lo que yo hacía. Lo van a proteger, vamos a ver si lo van a proteger, vamos a ver si lo van a alimentar, si lo van a bendecir, si lo van a cuidar. Entonces, aquí Pablo les está diciendo a esa iglesia, le dicen, no perseveren más en el pecado, no vuelvan a caer más en el pecado. Y les dice, les dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a hablar de los bautizados, de los que nos hemos bautizado. Levanten la mano los que se han bautizado en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por los que están bautizados, y la gloria sea para Cristo. Para los que faltan por bautizarse, en que el Señor toque sus corazones para que seamos teniendo ese tiempo de obediencia para Él. Y Él dice acá, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mis hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, estamos tomando el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo tomó. Estamos diciéndole al Señor, aquí estoy, porque el bautismo en agua es bautismo de arrepentimiento, bautismo de dejar de hacer, de cometer pecados. Cuando nosotros nos sumergimos en esas profundidades, ahí queda el pecado, en esas profundidades, porque cuando salimos de esas profundidades somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque nuestros pecados quedan en el fondo, porque ahí es donde vamos a encontrar esas tres manifestaciones, ¿cierto? Donde vamos a ver que los cielos se abren, que el Espíritu desciende sobre nuestras vidas, y vamos a empezar a escuchar la voz de papá cuando nos habla. Ahí es donde vamos a empezar a escuchar, donde vamos a empezar a ser hijos obedientes a Él. Y está diciendo Él, nosotros cuando nos bautizamos para su muerte. Morimos juntamente con Cristo a todos nuestros pecados. Y está diciendo en el 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Mis hermanos, y es algo muy tremendo. Aquí nos muestra la palabra algo muy tremendo, muy especial. Dice que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo murió y resucitó. Cristo, cuando murió, llevó nuestros pecados a la cruz, y esos pecados murieron en la cruz. Cuando nosotros nos bautizamos en Cristo Jesús, estamos, porque la palabra dice que nosotros nos estamos bautizando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también estamos muriendo a ese pecado está muriendo, y vea cómo termina la palabra diciendo, nosotros andemos en vida nueva. Es una vida nueva la que empezamos a vivir, es una vida nueva la que estamos viviendo hoy en día. Cuando nosotros empezamos a obedecer a nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a tener una nueva vida. Eso es lo que las personas no han podido entender.
no han podido entender que cuando nosotros empezamos a caminar para Cristo, Cristo no es una religión, Cristo es una relación. Y cuando nosotros empezamos a caminar con Él, ese pecado empieza a morir, lo empezamos a dejar atrás, empezamos a hacer esas nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, empezamos a caminar para Él, a vivir para Él, a hacer las cosas para Él. Porque somos nuevas criaturas, porque vivimos para Él, porque nos bautizamos en su muerte. Amén. Está diciendo en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si nosotros nos bautizamos con Jesucristo juntamente en su muerte, ese bautismo también va para ser nosotros resucitados juntamente con Cristo Jesús el día de su venida. Los que estemos muertos nos levantaremos, los que morimos en Cristo Jesús somos los primeros que nos van a levantar, y los que están vivos en la tierra sirviéndole a Cristo Jesús, ellos serán arrebatados. Amén. Porque morimos al bautismo de Cristo Jesús, porque estamos muriendo a ese pecado, a esa desobediencia. Como ¿cuándo fue que vimos esa prédica, pastor? La de cortar el viernes, la de las generaciones. Cortamos con esa generación de pecado que llevaba Adán, ¿cierto? Porque si el pecado entró por Adán, por un hombre, la justificación también entró por un hombre, y la salvación entró por un hombre, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si hoy nosotros obedecemos, mis hermanos, obedecemos, si hoy nos bautizamos en esa obediencia, en esa muerte con Cristo Jesús, es para morir nosotros al pecado, es para dejar de ser lo que antes éramos, para no volver a ser lo que antes éramos, es para seguir siendo lo que hoy somos, justificados por el Señor. Dice el versículo 6, ya casi terminando, mis hermanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí la palabra nos lo está hablando clarito, mis hermanos, clarito. Nosotros ya fuimos, ese viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, habla su palabra en el Evangelio de Juan, que Él va caminando y les está enseñando a sus discípulos, pero que Él voltea a mirar hacia atrás y ve esa gran multitud que lo seguía. La palabra dice que Él tuvo compasión de esa gran multitud y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y síganme. Él no nos está obligando a seguirlo, pero hoy los que estamos aquí y los que faltan por venir y los de las demás iglesias del Señor, los que lo queremos seguir, tenemos que obedecerlo, tenemos que morir a ese viejo hombre, a crucificar ese viejo hombre junto con Jesucristo, llevarlo a la cruz, ese viejo hombre que antes éramos. Tenemos que vivir para Él. Tenemos que, si queremos ser esos discípulos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos a esta carne pecaminosa, a esta concupiscencia de carne que nos vive pidiendo pecado todo el día, mis hermanos, pero tenemos que someterla todos los días, renunciar a ese pecado. Porque ya nosotros fuimos crucificados, crucificamos ese pecado. Como Jesucristo llevó nuestros pecados y los crucificó ahí en la cruz. Y dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mis hermanos,
Cuando nosotros morimos al pecado, cuando nosotros dejamos atrás el pecado, cuando no le paramos bolas a Satanás, cuando no estamos queriendo abrirle nuestra mirada a lo que no tenemos que mirar, poner nuestros oídos a lo que no tenemos que oír, muchas veces le ponemos el oído, o dejar que nuestros pies nos lleven por esos caminos que no tenemos que caminar. Cuando nosotros morimos, mis hermanos, vamos a ser justificados. Pablo les quiso enseñar eso a la iglesia de Romanos. Les quiso enseñar por dónde, cómo entró el pecado a la humanidad. Pero también les quiso enseñar que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo que fuimos justificados, que fue por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vino a salvarnos, el que vino a morir en la cruz, al que su Padre no lo escatimó para que viniera a entregar su vida por nosotros, por amor a su Padre, para reivindicarnos con Él, para hacernos nuevamente sus amigos. Pablo les dijo, vea, fue por nuestro Señor Jesucristo, y hoy se los está diciendo a cada uno de nosotros, hoy hemos sido justificados, porque yo se lo digo, mis hermanos, en el amor de Cristo, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Nosotros todavía no sabemos por qué hemos sido justificados. Decimos que hemos sido justificados por el Señor, pero no conocemos esa justificación, porque seguimos pecando, porque seguimos poniendo nuestra mirada donde no tenemos que mirar, porque seguimos andando por caminos infructuosos, porque nos dejamos apabullar, nos dejamos vencer, somos débiles, nuestra mente es débil, dejamos que el enemigo se entre a nuestra mente y trabaje en nuestra mente como Él quiera. Pero hoy sabemos que fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él nos justificó, mis hermanos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros morimos al pecado. Seamos como Jesucristo, mis hermanos. Muramos una sola vez al pecado. No vivamos perseverando en Él. No vivamos cometiendo más pecados. Tratemos de pelear. Yo todos los días le digo, Señor, ayúdenme. Me rasco la cabeza como me la rasqué. Me rasco la cabeza y le digo, Señor, ayúdeme a guerrear todos los días con este pecado que me has hecho. Ayúdeme a pelear todos los días con esa tentación que llega a mi vida. El diablo me conoce, Señor, pero tú me conoces más y tú eres el que me da la fuerza. Tenemos que guerrear, que nuestra guerra espiritual sea contra el pecado, porque cuando nosotros peleamos con el pecado, en contra del pecado, para que Él no venga más, para nosotros no dar ese paso a cometer ese pecado, el diablo no tiene por dónde meterse. No le abramos más puertas al enemigo, mis hermanos. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por este maravilloso que nos ha dado.